Muy bien, estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 2. El Espíritu Santo de la promesa ha sido derramado sobre los discípulos. Ellos entonces comienzan a hablar y a proclamar las maravillas de las obras de Dios en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, diferentes dialectos. El Espíritu Santo, cuando descendió del cielo, hubo un estruendo, y este estruendo llamó la atención de las multitudes que estaban celebrando el Pentecostés en aquel momento en Jerusalén. Y viniendo todos a ver qué era lo que sucedía, comenzaron a escuchar las proclamaciones que los discípulos estaban haciendo en diferentes idiomas y dialectos. Y estas multitudes que se agolparon para ver qué sucedía, resulta que eran personas, peregrinos, que venían de otros lugares fuera de Israel, que venían a celebrar el Pentecostés y estaban escuchando en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y mientras unos estaban burlando, pensando o minimizando la obra de Dios, diciendo que estos estaban ebrios, habían otros que estaban atónitos, maravillados por estar escuchando lo que estaba sucediendo, por ver lo que estaba sucediendo, escuchar las maravillas de Dios, pero también preguntándose, ¿qué significaba esto? ¿Qué es esto que estábamos viendo, que están presenciando? Y entonces, este fue el preámbulo para cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza entonces a predicarles y a enseñarles la palabra de Dios. Las Escrituras y también la vida de Jesús. Comienza a exponerles la vida del ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Y esto es importante porque sin resurrección no hay salvación. Este es el enfoque del mensaje evangelístico de los apóstoles, la resurrección de Cristo. Porque si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese habido una garantía real de que la ofrenda sacrificial habría sido aceptada por Dios. Entonces, nadie sabría si verdaderamente hubiese sido aceptada la ofrenda que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Pero al resucitar, garantiza y confirma que la ofrenda fue aceptada y que la soberana voluntad de Dios fue levantar entre los muertos a su Hijo, resucitándole para luego enseñar a sus discípulos acerca de la verdad y equiparlos para poder ellos ejercer y poder cumplir la misión que tenían por delante. Entonces, Pedro les ha hablado acerca de las maravillas de Dios, les ha explicado qué era lo que estaba sucediendo, que era el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos y que por eso estaban viendo esta manifestación a través de las lenguas. Y luego comienza a hablarles y explicarles que en Jesús, y esto lo hace con un fundamento en las Escrituras, hablándoles que en Jesús se cumplen las profecías sobre el Mesías, mostrándoles a través de los salmos, a través de los profetas, que Jesús es el Mesías, quienes ellos rechazaron, quienes ellos asesinaron y quien Dios resucitó de entre los muertos y que gobierna ahora a la diestra de Dios. Y el resultado de esto, ¿qué fue? 3,000 personas vinieron y pusieron su fe en Jesucristo. Ahora, después de esto, con esto es como nace la iglesia. Con esto el derramamiento del Espíritu Santo se da y la Escritura nos comienza a hablar acerca de que ellos convivían. Tenían un espíritu de amor mutuo en donde ellos compartían todas las cosas, dándonos con esto un gran ejemplo de cómo debe funcionar la iglesia, con un amor mutuo, con un amor verdadero, sincero, teniendo en común todas las cosas. Eso nos dice los últimos versículos que leíamos la semana anterior, que decían, así que
versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Importantísimo lo que este último versículo nos dice, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se reunían de una manera social a compartir opiniones, sino que ellos perseveraban. Verdaderamente ellos continuamente buscaban escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esta fue la misión que el Señor les encomendó. Ir a todas las naciones a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las enseñanzas que Jesús, toda la palabra que Jesús les ha dado a ellos tienen que ahora transmitirla a los nuevos creyentes. Y esto es lo que los apóstoles están haciendo. Y es la manera en la que la iglesia debería de funcionar también. Perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. No en las opiniones, no buscando manifestaciones, sino buscando la palabra de Dios. Buscando que sea el Espíritu Santo que verdaderamente nos llene y se glorifique el Señor en todo. Ahora continuamos entonces donde habíamos quedado, en versículo 43. Y dice, y esto es ya el inicio de la vida cristiana, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor que dice que viene sobre toda persona es una reverencia por el poder de Dios, por lo que los apóstoles estaban haciendo, que sabemos lo hacen llenos del Espíritu Santo. Pero sobrevino sobre el pueblo un temor por el Señor, una reverencia por lo que el poder de Dios estaba haciendo a través de la enseñanza de los apóstoles, porque no era solamente el mensaje de salvación lo que ellos enseñaban, predicaban, sino que también venían señales y milagros que los seguían para este momento. Versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es importante ver cómo Lucas nuevamente repite el estado en el que estaba la iglesia en este momento, compartiendo todos juntos, unánimes. Y esto tiene un fundamento clave en la iglesia, porque ellos compartían no solamente dentro del templo, sino que también en las casas, porque la vida cristiana no se limita a las 4 paredes de la iglesia. La vida cristiana continúa en nuestros hogares, continúa en nuestro lugar de estudio, en nuestros trabajos. Y parte de compartir todas las cosas es compartir nuestra fe unos a otros, recordando la obra del Señor en cada uno de nosotros, glorificando a Dios por lo que Él ha hecho, testificando de su fidelidad. Esto es parte de tener comunión unos con otros. Ahora, es importante también saber de que cuando nos dice en el versículo 45 de que vendían sus propiedades y sus bienes, era algo que estaba sucediendo en este momento. Si leemos, y lo vamos a ir viendo el resto del libro de Hechos, no es una constante en todas las iglesias. Y lastimosamente, estos son versículos que se han utilizado para manipular las emociones, el alma de las personas. Y han querido sacar provecho a raíz de esto. Pero debemos comprender de que el Espíritu Santo es el que está guiando a los hermanos de esta iglesia a hacer estas cosas. Y hay un mensaje que Lucas quiere dar a través de esto. El punto no es que si vendían o no, el punto es el amor mutuo que tenía la iglesia. En donde Cristo Jesús comenzó a tomar un valor tan grande y prioritario en sus vidas, que era más valioso que cualquier otra cosa que ellos tuvieran en su posesión. Y buscaban
que el bienestar de sus hermanos, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estuviesen bien, sin necesidad. Y esto es algo que deberíamos también de poner en práctica. No vender nuestras cosas, pero sí poder velar uno por el otro en cómo estamos. No solamente materialmente, financieramente, sino espiritualmente. ¿Cómo está mi hermano, mi hermana? ¿Cómo podemos apoyarnos para que no haya necesidad en ningún área? Pero lo importante acá es que el punto es que Cristo comenzó a ser más valioso en sus vidas que cualquier otra cosa. Y algo que nos testifica la iglesia primitiva es la generosidad, es la hospitalidad que tenía la iglesia, es ese amor mutuo, fraternal, no fingido que tenía uno con el otro, y también el servicio a Dios. Son principios bíblicos que los podemos ver en sus inicios y que debemos de aplicarlos el día de hoy también en nuestras vidas. Versículo 46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vean el testimonio de lo que causa la coinonía, de lo que causa la comunión entre los hermanos, no solamente en la iglesia, sino afuera. Este es el testimonio, este es el impacto que causa en la comunidad. Aunque el pueblo no quería ser seguidor de Cristo, estaban siendo impactados por su amor, por su testimonio. Y probablemente yo no me limitaría a entender de que ellos, la iglesia, cuando compartían, no solamente compartían entre ellos, sino que también involucraban a la comunidad para ver sus necesidades, para ver cómo poder bendecir también y suplir de alguna manera sus necesidades. Y esto entonces los hace caer en favor con ellos. Y esto abre la puerta entonces muchas veces en la iglesia para que los hermanos que no tienen una relación con Cristo o que se han apartado del camino del Señor puedan ver la gracia y la misericordia de Dios, de que quiere alcanzarlos nuevamente. Y la última parte del versículo nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué importante. La iglesia crecía orgánicamente, no por manipulación, no de una manera forzosa, sino que era la obra del Señor, no era una obra de los hombres. Los discípulos se enfocaban en nada más hacer su tarea, que era proclamar el mensaje de salvación, enseñar al creyente en su caminar de fe. Todo lo demás el Espíritu Santo se encargaba de obrar en cada uno de los corazones, porque es la manera en la que el Señor hace su obra. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a quedar aquí sentados sin hacer nada. Tenemos que activarnos, hacer nuestra parte, pero con el entendimiento de que nosotros simplemente somos instrumentos suyos para su gloria. Y es importante comprender esto, porque no vamos a ver a los discípulos tratando de ocupar el lugar de Dios, de opinar o de decir a este sí y a este no, sino que vemos a los apóstoles siendo guiados por el Espíritu Santo hacia personas específicas, en momentos específicos, en donde van a suceder milagros específicos, con el propósito de testificar el poder soberano de Dios y la intervención divina sobre la humanidad. Ese es el objetivo. Y les digo esto porque vamos al capítulo 3, en donde un hombre cojo de nacimiento va a ser sano de una manera peculiar. Vamos a leer. Pedro y Juan, versículo 1, capítulo 3, subían juntos al templo a la hora novena de la oración,
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Los milagros son cosas que suceden, pero que son humanamente imposibles de que sucedan o de explicar, pero que divinamente son cosas sencillas. Nuevamente, son cosas que humanamente son imposibles que sucedan, pero divinamente son cosas sencillas, porque es Dios. En resumen, es la intervención de Dios en medio de la necesidad de la humanidad, en una situación específica, en un momento específico, bajo su soberana voluntad. Pero es importante ver que el enfoque nunca fueron los milagros. Jesús, su enfoque no fueron los milagros. El de los apóstoles tampoco va a ser los milagros, porque Jesús siempre apuntó al corazón de la persona. Porque ¿qué provecho hay de que podamos recibir un milagro, disfrutar de este mundo, pero no tenemos salvación? ¿Qué provecho hay? Por eso es que el Señor va a agitar a Jerusalén a través de este milagro, usando a los apóstoles, porque va a llamar su atención nuevamente. Va a llamar su atención con un propósito, y es el que está de fondo, y es compartirles un mensaje de salvación, para que vengan y vuelvan su corazón al Señor, porque ese es su enfoque siempre. Así que esto tenemos que tenerlo en mente cada vez que vemos que el Señor usa a los apóstoles a través del libro de Hechos, en medio de algún milagro, en medio de alguna señal, en medio de alguna situación especial, específica. Todo es para su gloria, es para proclamar su evangelio, es para que el corazón del hombre haya salvación en Jesús. Ese siempre va a ser el enfoque. No es para discutir de que si es posible o no es posible, o tratar de explicarlo. No es para atacar nuestro entendimiento, no es para atacar nuestra información, nuestra mente, nuestro intelecto. Es para llegar al corazón, llamar nuestra atención y llegar al corazón. Es la manera en que el Señor está actuando a través de esta situación. Entonces, vemos que es peculiar, porque este hombre lo ponían en la puerta de La Hermosa, y esta puerta era la que dividía el patio en donde se reunían los hombres y el patio en donde se reunían las mujeres. Entonces a este hombre lo ponían en un lugar estratégico. Por ahí iban a entrar todos los devotos a la hora de la oración en el templo. Entonces era un buen pretexto el tener a un hombre como este ahí pidiendo limosna, porque siempre los devotos y religiosos quieren hacer buenas obras, quieren quedar bien delante de Dios, y una buena obra para ellos era poder dar limosna a alguien que lo necesitaba. Pero esto no quería decir que era con todo el gozo de su corazón. El punto es que Pedro y Juan, vemos que ellos continuaban yendo al templo a orar con el resto de los judíos. Ellos nunca los hicieron a un lado o se sintieron ya fuera
de ser parte del pueblo de Israel. Esto es importante también, porque si ellos hubiesen hecho esto, hubiesen puesto una columna y decir, ya no nos vamos a reunir en el templo, etc., esto hubiese puesto un obstáculo para que muchos judíos vinieran a escuchar la palabra del Señor. Pero ellos continúan yendo a la oración, sabiendo con convicción en su vida a quién estaban adorando, con todo el entendimiento de las Escrituras. Ahora, vemos que entonces este hombre está esperando. Podría imaginarme su cara. Fije, míranos, le dice Pedro, me imagino su cara esperando a ver si va a sacar cuántos denarios o qué, cuánto dinero, cuántos billetes o qué. Y lo que recibe este hombre no era nada de lo que él pudiese haberse imaginado. Porque este hombre, vamos a ver más adelante, tiene más de 40 años. Y dice que desde su nacimiento era cojo. Él ha sufrido toda su vida. Es alguien que socialmente, para esta época, no era alguien productivo. Su única manera de sobrevivir era a través de la limosna, de las migajas, de la miseria, de lo que el corazón de la gente quisiera darles. Pero algo que en lo que él se va a encontrar este día no era con una limosna, sino que era con su sanidad, su transformación y su salvación. Ahora es importante saber de que cuando el Señor hace una obra, Él la hace completa. Es un proceso, pero la hace completa. ¿Por qué este hombre estaba enfermo desde nacimiento? No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero aquí podemos ver una de las razones para este momento, para mostrar su gloria y ser involucrado en su obra. Podemos verlo así. Este hombre está siendo involucrado en la obra transformadora que el Señor quiere hacer en el pueblo de Israel. Y entonces, sanado, él se levanta, comienza a andar. Y es hermoso leer esto, como él entra al templo andando, saltando y alabando a Dios, porque él sabe y reconoce de que esto no fue algo de hombres, sino que fue la intervención de Dios en su vida. Él lo entiende, por eso comienza a alabar a Dios y comienza entonces todo el pueblo verlo. Él comienza a hacer testimonio delante del pueblo del poder de Dios en él. Y reconocen que él era el que estaba sentado a las afueras del templo. Y entonces unos dicen, se asombraron, otros de espanto, porque hay algo que está sucediendo. Esto no era algo normal. Y de esto se tratan los milagros que el Señor hace. Dejan su sello, porque es algo que no sucede normalmente, sino que sucede en un momento específico bajo su soberana voluntad. Y entonces, versículo 11, ya dejé mis notas botadas. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El pórtico de Salomón era una parte exterior del templo que tenía columnas, un techo. Este lugar fue en donde Jesús enseñó en Juan capítulo 10 acerca de la parábola de la oveja, del buen pastor. Y era el lugar en donde, hasta donde se le permitía a los gentiles llegar. No se les permitía entrar al templo, solamente hasta este lugar. Este era su límite. Así que Pedro, al ver esta multitud, ve la oportunidad para comenzar a enseñar nuevamente acerca del mensaje de salvación. Vean cómo el Señor está utilizando su obra de un milagro, está involucrando a este hombre para su obra,
porque lo utilizó para llamar la atención de los incrédulos, para entonces preparar los corazones, preparar la tierra para el momento en el que va a lanzar la semilla de salvación a sus corazones. ¿Saben cuál es el resultado? Se los voy a anticipar. El resultado de esto es que alrededor de 5,000 personas van a volver su corazón al Señor Jesucristo. Van a venir a su fe. Entonces, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, mayores cosas harán en mi nombre. En los evangelios eso es lo que el Señor les prometió a los discípulos y estamos comenzando a verlos. Estas son las mayores cosas, las mayores obras que ellos están haciendo. Como 3,000 personas en su primer sermón y ahora en su segundo sermón, alrededor de 5,000 están viniendo a los pies de Cristo. Es algo que no lo podemos imaginar en número, pero está sucediendo. Y Pedro entonces, vemos cómo encuentra la oportunidad para exponer nuevamente acerca del mensaje de salvación, quitándose de en medio, tratando de aislar las miradas de la multitud y dirigirlos hacia aquel que verdaderamente es el que hace los milagros, hacia Jesús. Y esto también nos da un mensaje importante, porque cuántas personas buscan protagonizar, buscan la promoción cuando se trata de predicar la palabra de Dios, cuando el Señor quiere hacer una obra en alguna persona o en alguna iglesia. Muchos buscan la posición, pero vemos cuál es la actitud del corazón. Es desmarcarnos para dirigir al pecador completamente hacia aquel que verdaderamente lo puede salvar y que puede hacer una transformación en su vida, porque todo es acerca de Jesús. Y entonces comienza Pedro a exponerles. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vean el resumen que Pedro está haciendo acerca de la predicación. Recuerden, él está hablando a judíos. Por eso entonces referencia que no es un Dios diferente, sino que es el Dios de pactos, el Dios de la fundación de la nación de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el único Dios verdadero, aquel que los sacó de Egipto, aquel que ha sido misericordioso con el pueblo de Israel desde la antigüedad. Este mismo Dios, entonces, dice, es el que ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Entonces, referencia a quién es Dios, quién es Jesús, y luego comienza a señalar sus pecados. Comienza a señalar su maldad. Ustedes lo entregaron, lo negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, esto no exime de culpa a Pilato por haber sido parte de la crucifixión de Jesús. Dice, mas vosotros negasteis al santo, y comienza a describir a Jesús con su carácter divino. Comienza a hablar acerca de los nombres que tiene él en el Antiguo Testamento, diciendo que él es justo, que él es santo, y pedisteis que en su lugar los diese un homicida. Y ahora vean el 15, matasteis al autor de la vida. O sea, está señalando, está guiándolos a ellos a definir y a señalar que Jesús es el creador de la vida, que Él es el origen de todo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, después de haber hablado acerca del ministerio de Jesús, de la naturaleza de Jesús, les dice, ustedes lo mataron, pero ¿saben?
Dios lo ha resucitado. Y por eso, nuevamente, ese es el enfoque de su predicación, la resurrección de Jesús. Para que ellos comprendan de que desde la antigüedad ya había sido profetizado de que Él iba a ser levantado entre los muertos. Y al final Pedro les dice, de lo cual nosotros somos testigos. Y es que durante 40 días Jesús, después de haber resucitado, se sentaba a la mesa con sus discípulos, les enseñaba las Escrituras, ellos podían palparlo, podían tocarlo. No era un espectro, un fantasma o un espíritu, no, esta es la evidencia de que Él verdaderamente había resucitado y estaba en un cuerpo glorificado. Y ellos son testigos. Y en la ascensión, recuerden, cuando Cristo ascendió a los cielos, fueron alrededor de 500 personas presenciando su ascensión. Y aquí tenemos a 120 discípulos también siendo parte de ese testimonio. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cristo ha afirmado en el corazón de este hombre que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es quien ha hecho la obra en él de sanidad, confirmando su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro ya señaló que es el verdadero Dios, quién es Jesús, señaló sus pecados, su maldad, pero ¿de qué sirve señalar el pecado y la maldad del hombre si no ya se ha señalado su veneno, el que corre por su sangre? Pero ¿de qué vale si no se le da un antídoto? ¿A usted de qué le vale que le diagnostiquen una enfermedad si no le dan la solución? Y es lo que Pedro está haciendo. Ustedes fueron los que lo asesinaron, ustedes escogieron, ustedes consintieron, pero, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y esto es la gracia, esto es la misericordia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, por todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, Pedro, después de señalar sus pecados, les da la medicina. Esta es la medicina. La gracia y la misericordia. Y la aplicación, ¿cómo puede aplicarla? Arrepintiéndose de todos sus pecados, permitiendo que Él sea que venga y transforme sus vidas. Y entonces comienza a señalar el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. El tiempo que el pueblo de Israel es lo que está esperando. El tiempo de la restauración, y esto sucederá hasta su segunda venida, cuando Él venga con su reino a gobernar sobre toda la tierra. Los tiempos de refrigerio. Y esto que está sucediendo, esto que cuando ellos reciben a Cristo en sus corazones, será un anticipo de lo que vendrá. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Esta sección que Pedro está enseñándoles acá está apuntando a lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Y recuerden, el pueblo de Israel está esperando a un Mesías político, a un líder político, un gobernador, un libertador como Moisés, alguien que físicamente va a venir a derrotar a sus enemigos y los va a liberar. Pero ellos no comprendieron de que primeramente el Mesías vendría a liberar el alma y a dar salvación al hombre, antes de que esto suceda, en su segunda venida. Entonces, Pedro les está diciendo con esto, ese mismo Mesías que ustedes esperan es el que ya vino, pero regresará. Pero antes de que regrese, ustedes tienen que arrepentirse de todos sus pecados y volver su corazón a Él. Y es importante lo que dice el versículo 23, porque dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Está hablando a judíos. Y si Jesús es aquel profeta, Mesías, que ya vino y ellos no lo escucharon, quiere decir que ellos están corriendo peligro de ser desarraigados de las bendiciones que Dios tenía para su pueblo, para aquel que acepta a su Hijo en su corazón. Y ellos, obviamente, no lo escucharon, sino que más bien le dieron muerte. Versículo 24, y con esto finaliza Pedro su sermón. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro, en su enseñanza, les está recordando y les está mostrando la voluntad soberana de Dios, pero también la responsabilidad de los hombres. Dios quiere traer salvación a todos, pero solamente está en la decisión de cada uno de los hombres el responder a recibir esa salvación. Y cuando les hablan estos últimos versículos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, les está apuntando nuevamente de que esa simiente en donde serán benditas todas las naciones de la tierra es Jesús. Y ellos tienen la primicia. Por eso les dice, a vosotros primeramente. Porque el pueblo de Israel tenía la primicia de salvación. Primeramente ellos. Y por eso es que Jesús los envía a los discípulos, primeramente a Jerusalén, a Judea, a Samaria y eventualmente hasta lo último de la tierra. Porque ellos eran la primicia. El Señor quería alcanzar primero a su pueblo, anunciarle las verdades de salvación a su pueblo por gracia y misericordia. Pero como no atendieron, entonces eventualmente el Evangelio va a ser difundido a todas las naciones. Y no esta es la razón, sino porque verdaderamente Dios ya tenía esto en sus manos, tenía esto escrito en su voluntad, de que cada uno de nosotros el día de hoy íbamos a estar expuestos a su salvación, por gracia y misericordia, con el fin y la meta de que todos podamos convertirnos de nuestra maldad. Entonces, hermanos, vemos el poder de Dios, la manifestación de su Espíritu a través de sus obras, a través de milagros, a través de lo que los apóstoles están haciendo. Pero mi ánimo en esta mañana es que verdaderamente podamos ver y reconocer la importancia de cada día vivir llenos de su Espíritu Santo. Llenos de su Espíritu. Él es el único que puede traer convicción a nuestra vida y dirección a nuestro corazón, de cómo vivir, de cómo caminar. Y con esto tenemos que darnos cuenta de que la vida cristiana no se limita solamente a la salvación, sino que hay una tarea también con los nuevos creyentes, y es guiarlos a cómo caminar en su nueva vida en Cristo,
a través de las Escrituras, no a través ni de la manipulación, ni de los milagros, ni de las manifestaciones, sino que a través de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo use su palabra para obrar en nuestras vidas. Mi ánimo entonces es que su fe no se base ni en las obras, no se base ni en los milagros, no se base ni en la religiosidad, sino que su fe esté fundamentada en Cristo Jesús, en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a través de su palabra, a través de su Espíritu, y que Él sea quien traiga convicción a cada corazón. Los animo a que puedan repasar esta enseñanza, esta prédica de Pedro, porque es vital, es una herramienta para poder evangelizar. Es fundamentar la palabra de Dios, es fundamentar el Evangelio en las Escrituras. Y recordemos que Pedro no tiene el Nuevo Testamento. Él se está basando en el Antiguo Testamento. Y esto es importante, conocer el trasfondo de por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos en Jesús? Así que mi ánimo también es que podamos fundamentarnos siempre en la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias en esta mañana por tu misericordia, permitirnos estudiar tu palabra, permitirnos estar expuestos a ella. Gracias, Dios, por permitirnos también, Señor Jesús, ser ministrados por tu Espíritu Santo, ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que por favor tú uses esta enseñanza que hemos tenido hoy, Señor, para meditar en tu palabra, meditar en el poder de tu gloria y saber y recordar de que tu enfoque primordial es el corazón, Señor, y no las obras. Que tu obra principal, Señor Jesús, fue el de la cruz y que tú apuntas siempre al corazón de los hombres para ser restaurados, para ser sanados, para ser edificados, Señor, para alcanzar salvación en ti. Te damos a ti, Señor, en esta mañana toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.